el libro de San Juan. Es el capítulo donde Juan relata el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Para los que no saben, Nicodemo era un maestro de la ley que conocía bien las Escrituras, pero que la conocía racionalmente, pero no espiritualmente, ¿no? Es decir, uno puede conocer, puede entender intelectualmente, por el intelecto, por la razón, pero hay algo que se llama el mundo espiritual, que es la percepción de lo que uno siente y sabe que está la presencia de Dios. Amén. Que pasa por la fe más allá de la razón. Amén. Por eso a veces la razón y la fe no van juntas, porque la razón exige lógica y la fe exige audacia. Generalmente cuando Dios pide un paso de fe es un paso de audacia, y a veces son saltos al vacío, saltos que no sabemos dónde vamos a caer, pero si creemos en Él, vamos a avanzar con esa fe que Él nos va a fortalecer. Amén. El Evangelio dice así, San Juan, capítulo 3, vamos a ver algunos versículos, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino que está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Amén? Amén. Amén. Lo primero que Nicodemo hace es reconocerlo a él como rabí. Rabí en la palabra hebrea quiere decir maestro. Rabí, maestro. Porque nadie puede hacer estas señales. Es decir, el concepto que tenía Nicodemo es que Jesús hacía señales. Señales, para Juan, el evangelista, es lo mismo que milagros. Son signos de la presencia de Dios. Amén. El título rabí o maestro son tanto diplomáticos que mostraba la incomprensión que Nicodemo tenía hacia Jesús. Es decir, Jesús era una persona que, como sabemos, era Dios hecho hombre, se había encarnado y tenía el Espíritu de Dios, pero sin embargo Nicodemo lo tenía como un maestro, como nosotros a veces tenemos a maestros en la escuela, maestros de la educación, maestros en las palabras, en diferentes doctorados, pero lo tenemos como título, como persona que tiene un legado o tiene un conocimiento, pero sin embargo todavía no había entrado, no había comprendido lo que era el ser espiritual que tenía delante de él, ¿no? Pablo dice en su palabra que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, para él son locuras. El hombre natural, como habla Pablo, es el hombre que no ha tenido un nuevo nacimiento, que no tiene una comprensión. El hombre espiritual, hombre y mujer, se habla del género, no por solamente del género varón, sino del ser humano. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es la persona que percibe las cosas del espíritu. Amén. Que todo lo pasa por el tamiz de lo que sería la comprensión espiritual. Por ejemplo, cuando tenemos una prueba, hoy escuchamos testimonios, cuando tenemos un momento difícil, el análisis que hacemos es: Dios está obrando detrás de esto. A veces reconocemos que hay fuerzas del mal, a veces reconocemos que son fuerzas de la carne. Acuérdense que el primer enemigo no es el diablo, sino es uno mismo, que a veces tenemos que luchar con nuestra naturaleza carnal, porque nuestra naturaleza nos dice una cosa. Hoy decía Marina, el tiempo estaba para seguir en la cama, durmiendo la siesta, y esa era a veces la comodidad, qué sé yo.
Pero se imaginan un padre o una madre de familia o una persona adulta que quiere ir a trabajar y dice, bueno, hoy no siento ir a trabajar. La verdad que está para quedarse en la cama. Dura 2 días, más hoy con la demanda laboral que hay. Sin embargo, la obligación supera el sentimiento, ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos obligaciones y a su vez va más allá de un sentimiento. Los chicos generalmente por la inmadurez o por el proceso de que están viviendo se guían más por sentimientos, pero poco a poco van entendiendo que hay cosas que las tienen que ir asimilando por responsabilidad. Por ejemplo, cuando empieza la etapa escolar. Creo que ninguno de los chicos dice, ay, amo la escuela y sin ella no puedo vivir. Son pocos, es de regla de excepción, pero la mayoría anhela las vacaciones, anhela el recreo, anhela el momento. ¿Por qué? Porque el ser humano, su naturaleza, está como, tiene un chip viejo, ¿no? Que tiende siempre a la comodidad y no a la responsabilidad. Pero eso es general. Sin embargo, Jesús no estaba al mismo nivel de Nicodemo. Jesús estaba en otro nivel, porque él entendía las cosas desde arriba. Él hablaba muchas veces que si no es de arriba, es decir, de arriba no en el cielo que entendemos nosotros, este cielo que es atmósfera, estratosfera, ionosfera, etcétera, etcétera. No es el cielo físico, ¿no? Sino es un mundo espiritual que Pablo habla en Corintios como el tercer cielo, es decir, un cielo dimensional donde están Dios, los ángeles y todas las personas que están con el Señor. Amén. Hay otro príncipe, dice Pablo también, que son los príncipes del aire, las potestades del aire, que están en otro cielo, que son las potestades del mal, que están también gobernando muchas veces sobre ciudades, pueblos y naciones. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales del mal. Nicodemo debe nacer de arriba, es decir, tenés que entender que por más que vos conozcas la palabra, conozcas la escritura, conozcas la Biblia, si no tienes un nuevo nacimiento, si no tienes un renacer interior, no vas a entender mi misión en la tierra. Por eso, los primeros obstáculos que tuvo Jesús no fueron las personas de la calle, las personas comunes, como diríamos nosotros, sino los maestros de la ley, aquellos que conocían la Biblia, pero que sin embargo no entendían quién tenían por delante. Acuérdense que el juicio que tuvo Jesús en la noche de la pasión, que fue ejecutado por los romanos por medio de Poncio Pilato, pero fue gestado por los judíos, es decir, los maestros de la ley, los que entendían las escrituras, los que sabían la ley de Moisés, pero no entendían que el que tenían delante era el Hijo de Dios, era la persona que tenía la palabra, la revelación hacia los hombres. Eso es muy importante, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nicodemo preguntó, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser que yo soy viejo? Dijo, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entender? Entonces, la lógica de Nicodemo era la lógica biológica. Es decir, volviendo al vientre de mi madre, voy a nacer de vuelta. Jesús habla de la incredulidad y habla sobre el espíritu. Y le pone un ejemplo a Nicodemo muy sencillo. Nicodemo, el viento, vos no lo podés ver, pero podés ver los efectos. Amén. Por ejemplo, cuando hay viento se mueven los árboles, se mueven las hojas, se mueven... A veces hay viento que parece que nos levantan a nosotros. Pero no vemos al viento. Lo podemos dibujar, si una vez alguien dibujó el viento, lo que va a dibujar es un árbol moviéndose, ¿no? O las personas como caminando contra una fuerza que no pueden dominar, pero el viento en sí no se puede dibujar, no se puede describir, porque el viento es invisible. Amén. Las nubes, las vemos, las nubes producen, dicen que, saben que los choques de masa de nubes producen los truenos, perdón, los relámpagos. Claro. Pero tampoco eso lo podemos describir porque está dentro de una lógica que va más allá de nuestra comprensión. Es tan maravilloso Dios que hizo el universo de una forma que tiene un paralelismo. El mundo natural que tocamos, palpamos,
y el mundo espiritual, que es una dimensión que no podemos entender, pero que existe. Muchos le llaman la cuarta dimensión, que es la dimensión de atrás, ¿no? Por ejemplo, ustedes me ven a mí de frente y de costado, pero si no se ponen detrás mío no pueden ver la espalda. ¿Se entiende la comparación? Esa cuarta dimensión que el famoso científico Einstein trabajó sobre esa, es la dimensión desconocida que no vemos por la lógica, pero que está. Y es una dimensión que si nosotros logramos transitar, entenderemos el propósito de Dios. Por eso a veces hay milagros que no los podemos explicar por la lógica. Amén. Como a veces Dios sana personas, como Dios hace cosas grandes, como Dios bendice y apareja situaciones que dentro de la lógica humana sería imposible. Amén. Yo siempre digo, nosotros es una iglesia chica, esta no es una iglesia numerosa, es una iglesia pequeña, es una familia, no tenemos recursos del gobierno ni de otras instituciones, pero sin embargo Dios apareja ciertas cosas que podemos nosotros compartir con otras personas, porque es el mundo espiritual que Dios hace que se mueva, no por nuestros méritos, no porque somos buenos o malos, simplemente hay una presencia de Dios que mueve las cosas más allá de lo que nosotros entendemos. Amén. Es decir, el Señor ahí en la puerta, el Señor mueve situaciones que no las vemos. Amén. La gente, el razonamiento dice, qué casualidad, justo se dio esto o aquello. Pero es casualidad. Para el mundo o para el razonamiento normal es casualidad. Para nosotros decimos, qué bendición. Amén. Por eso cuando alguien dice, qué suerte que tuviste, no digas eso. Decir con amor, ¿no? Decir, no es suerte, es bendición. Amén. Aunque Sí, diga, Señor. bueno, decirle lo que quiera, ¿no? Pero no importa que nos analicen porque somos casualidades, porque somos suertudos, sino porque hay una causa que es Dios que hace que las cosas sucedan. Amén. Amén. Nicodemo pertenecía a un grupo que se llamaba Senedrín, una palabra que hoy no se usa, pero que en la época de Jesús sí, que era como el Senado. ¿Vieron? Es decir, todos los gobiernos constitucionales, democráticos, y ojalá que por muchos tiempos sean así, tienen una Cámara de Diputados, una Cámara de Senado que tratan leyes que hacen bien al país, que se resuelven, que se discuten, que se debaten y que llegan a una conclusión. Cuando hay democracia, las leyes, hay diversidad de visiones políticas, pero las leyes siempre se tratan en favor de la gente. Amén. El Senedrín tenía esa misión, era como un senado, porque también estaba el senado romano, pero el senado judío o el Senedrín trataban cosas de la ley que estaban aplicadas al pueblo. Jesús se encontró con una persona especialista en la ley, en el Senedrín. Es como si él se encontraría con un diputado o una persona que ya tiene un cargo en el gobierno. ¿Por qué les digo esto? Porque en la época de Jesús no había una democracia como hoy entendemos. La mayoría de los reinos eran dictatoriales, es decir, estaba el César que imponía unas leyes. Había un senado, pero el senado estaba a disposición del César. Era como un florero más o menos, ¿no? Como una decoración. Pasa hoy con los reyes. Saben que los reyes hoy son personas decorativas. Es un costo burocrático muy caro, el rey de España, el rey de Inglaterra, pero sin embargo, el que decide es el primer ministro. Cuando nosotros tuvimos el problema de las guerras de las Malvinas, había una ministra muy nombrada y muy discutida, la ministra Thatcher, ¿no? Que es la que decidió la guerra. Es decir, fue el tema que trajo tanta destrucción a muchos de nuestros combatientes. Bueno, el rey o la reina de Inglaterra estaba ahí como un acto protocolar que la muestran, que se invierte en cosas, pero que no tienen hoy peso. Pero en la época de Jesús, la palabra del rey era palabra de Dios. El rey podía levantar el pulgar para liberarte o bajarlo para matarte, ¿no? Roma dominaba
dominaba Jerusalén. Es decir, los romanos tenían poder sobre esa ciudad. Por eso la cara que dice Jesús de la moneda era del César. Y los sanedritas, los que estaban en el Sanedrín, es decir, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, estaban sujetos a lo que el César o el gobierno romano decía. Entonces Jesús tuvo que surfear, voy a usar una palabra que se usa ahora mucho, entre esas realidades políticas y religiosas. No fue fácil para Jesús, porque su mensaje era para todos, pero lo entendían los más carenciados, las personas más necesitadas. Por eso él dijo el sermón del monte, y lo predicamos hace poco: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Él era un maestro de la ley, era un conocedor de la palabra, pero dice que fue de noche a verlo a Jesús. La luz hoy en día es otra cosa. Hoy las calles tienen luz de mercurio, están iluminadas. Ahora vemos que Zaratea está muy linda, tiene luz de mercurio. Pero antes la noche era como misteriosa. ¿Vieron como cuando en el campo solamente se ilumina la luna llena? Sí. O algunas luces y no hay nada. Las pupilas dicen que se dilatan para ver mejor la oscuridad, porque uno se va adaptando, ¿no? ¿Vieron? Los gatos dicen que ven muy bien de noche. Y los felinos también, la lechuza, todos esos animales. Sin embargo, Jesús tuvo un encuentro con un hombre que lo fue a ver de noche. Algunos dicen, es una especulación, porque la Biblia no lo aclara, que fue a verlo de noche precisamente por miedo a ser reconocido. Puede ser porque estaba en juego el pellejo de una persona muy importante con un cargo que tenía en el Sanedrín. Voy a hablar de otro funcionario que fue a ver a Jesús, el centurión romano. El centurión romano lo fue a ver de día. Los romanos no se hablaban con los judíos, había una enemistad. Los judíos lo odiaban porque los romanos le sacaban los impuestos. Pero era tanta la necesidad de este varón, de este centurión, de que se sane su criado, que no le importó romper el protocolo y las reglas, y lo fue a ver a Jesús. Y Jesús no tenía prejuicio como tenemos nosotros. No dijo, romano no lo voy a atender. Dijo, voy a ir a tu casa y voy a orar por tu criado. Pero fue tan humilde y la fe del centurión que le dijo, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Di la palabra y mi criado va a ser sano. Amén. Jesús dice algo que irritó profundamente a los judíos. No he encontrado fe en Jerusalén como en este hombre. Amén. Acá nos muestra que Dios no ve la herencia que tengamos, sea evangélica, católica, luterana o musulmana, sino ve el corazón de la persona. Amén. Si la persona tiene fe, la persona es aceptada por Dios. Amén. El ropaje es externo. Puedes tener todos los títulos, pero no sirve. Puedes tener todas las condecoraciones, pero para Dios eso es hueco. Por eso dice Pablo, y lo decía la pastora, Pablo dice, por más que tengamos, demos a los pobres los bienes, entreguemos nuestra vida al sacrificio, si no tenemos amor, de nada somos. Y el amor se ve y se manifiesta a través de la fe. Fíjense, es única. Vida eterna. Le dijo, si crees en mí, porque el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús decirle al cielo, hace ascender del cielo a la tierra la promesa que tenemos todos los creyentes. Ese mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que existe y que estamos nosotros bendecidos a vivirlo si seguimos a Jesús. Amén. Es maravilloso esto. Usted nunca se detuvo, pero yo a veces digo, Señor, acá la vida es pequeña comparada con la eternidad. Amén. Por eso nosotros cuando fallece un cristiano no decimos, se murió, sino que partió con el Señor. Y le decimos hasta pronto. Hace poco a dos pastores amigos le dijimos esto, hasta pronto.
porque todos un día nos vamos a encontrar. En la mesa grande. El dolor es inevitable, la pérdida no la podemos esquivar. A Jesús mismo lloró por su amigo Lázaro. Pero sin embargo, dijo Jesús que el llanto es como una mujer parturienta que sufre por los dolores de parto, pero cuando ve a su hijo se le olvida el dolor. Amén. ¿No? Algunos dicen que odian a su marido en ese momento. No. Que dice, por tu culpa. Bueno, es un tema aparte. Porque es un dolor que no se puede transferir, es un dolor que Ni se puede comparar. ni los varones tampoco aguantaríamos. No. Jesús, dice, respondió Jesús y le dijo, verdad te digo que quien no naciere de arriba no puede entrar en el reino de Dios. Yo quisiera acá dividirlo en dos partes, esto de entrar. Primero habla de entrar acá en la tierra. Entrar tiene que ver con comprender el reino de Dios. Muchas veces se fueron las predicaciones o las comprensiones a los extremos, ¿no? No me importa lo que me pase en la tierra, yo sé que tengo una mansión en el cielo. Eso sería un poco evasivo, porque la tierra sí me importa lo que me pase. Porque el reino lo empiezo a construir acá, para seguirlo a la eternidad. Amén. Y el reino de Dios es justicia, paz y misericordia. No es otra cosa que eso. Una familia, una nación, un pueblo, una iglesia que no vive la justicia de Dios está lejos del reino de Dios. La justicia tiene varias acepciones. Una es la equidad y la igualdad. Por eso en la iglesia no hay acepción de personas. La misericordia es la comprensión de entender al otro como es. Porque Dios tiene esa misericordia con nosotros. No nos importa lo que fuimos porque Él nos perdona. No mira el currículum de nuestro pasado para decir vos sos calificado para el reino de Dios. Sino mira el presente, si tu presente es verdadero. Amén. Por eso dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Y estar permanentemente en Cristo es estar permanentemente renovados en Él. El reino de Dios también es amor. Amén. Toda la carta de Pablo a los Corintios, que la escribió en la cárcel, es, si yo no tengo amor, nada soy. Ahora, no el amor novelero, melancólico, meloso de las novelas, sino el amor verdadero, el amor que a veces se sufre porque uno no es respondido. Decía Francisco de Asís, el amor no es llamado. A veces no somos correspondidos. A veces hay ingratitud. A veces una madre tiene que amar a hijos que no le corresponden con la misma respuesta. A veces los tíos, las tías, los hermanos, entregamos la vida por personas que después, si te viste, no me acuerdo. Pero el amor nuestro es eso, es incondicional, o debería ser incondicional. Porque creo que en la ley de la cosecha y la siembra está para todo. Todo lo que uno siembra, lo cosecha. Amén. Sí. Por eso dice la palabra, no dejamos de hacer el bien. Amén. Porque tarde o temprano lo vamos a cosechar. Amén. Entrar en el reino de Dios también tiene que ver con entender la naturaleza sobredimensional que tenemos nosotros sobre esto, que es el cuerpo. Pablo dice, exteriormente se desgasta, pero interiormente se renueva. Amén. Pocas veces hemos visto, a mí me tocó ver 2 veces, personas creyentes que estaban a punto de partir. Usted dirá, bueno, pero no es grato un velorio. Pero hay una diferencia entre un velorio cristiano y un velorio no cristiano. Porque el dolor está, pero la esperanza también está. Amén. Y eso es importante, porque la persona entiende que la vida continúa. Que nuestra vida es eterna. Y fue comprada por la sangre de Jesús. Amén. No es un mérito, es una gracia. Por eso cuando nosotros predicamos a Cristo, tenemos que predicarlo y entenderlo de que hemos recibido el regalo más grande, Amén. que es la gracia, el perdón y la reconciliación con Sí. Dios. Amén. A veces somos como Nicodemo, queremos entenderlo a Dios.
Pero a Dios no hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Porque es un misterio. Cuando queremos encontrarle resultado a todas las cosas, sonamos. La vida no es una receta de cocina que es matemática. La vida es una sorpresa y a veces hay respuestas que no la entendemos. Y es mejor decir, no entiendo lo que pasa, pero acepto por fe. Porque Amén. creo en Amén. Dios. Amén. Amén. ¿Saben por qué? Porque esto nos evita caer en un espíritu farisaico, yo le digo, fariseo. ¿Qué hacían los fariseos? La persona que caía decía, ay, por eso será, por algo será. Y señalaban el pecado buscando respuesta en las causas de la persona que caía. Ellos creían que si uno se enfermaba era porque estaba pecado. Ellos creían que si una persona era pobre es porque Dios la había maldecido económicamente. Y no es así. Y hoy muchas veces se predica esto, que la pobreza es ecuación de maldición. Y la pobreza no es ecuación de maldición. Lo hemos hablado la otra vez. Hay pobres que son pobres porque socialmente son pobres. Hay personas que son carentes porque no tienen todas las posibilidades. Pero son circunstancias. Pero lo que cree Dios, lo que quiere Dios, son los corazones pobres. ¿Se entiende? Amén. Por eso es importante entender que Dios no tiene la vara y la medida de medir que tenemos nosotros. Jesús te libró de dos cosas, nos libró. No juzgues para no ser juzgado. Amén. Y con la misma medida que mides, vas a Vas a ser ser juzgado. medido. Rabí, sabemos que has venido como maestro, le dijo Nicodemo, de parte de Dios. Nadie puede hacer esos milagros que vos hacés. Yo voy a leer esto porque me gustó. Dice, Nicodemo describe la actitud frente a los milagros que estaba vigente en medio de que se movía Juan. Juan, que hablaba de signos, Juan el Evangelista escribió, la gente creía por los milagros. Pero eso no me garantiza a mí entender a Dios. ¿Qué pueblo vivió con más milagros como el pueblo hebreo en el desierto? Que vio que se abrieron las aguas, pasaron por el mar en seco, les llovió maná del cielo, les llovió codornices, vieron prodigios y sin embargo se quejaban. No entendían, se la agarraron con el pobre Moisés. Decían, qué bien que estábamos en Egipto, comíamos bien. Nos daban con todos los faraones, pero no importa. Comíamos todos los días y ahí nos trajiste acá a morir en el desierto. Fue un pueblo quejoso, un pueblo que estaba permanentemente buscándole, como decimos vulgarmente, la quinta pata al gato. Lo importante es entender en el corazón, que Dios sigue obrando más allá de los milagros. Porque el milagro más grande es que estamos vivos. Por eso cuando Jesús se encontró con los fariseos y le dijeron, si no haces un milagro ahora no vamos a creer. Jesús dijo, no voy a hacer ningún milagro. Porque ustedes quieren buscar en mí efectos. Y los efectos son tramposos. Hay que buscar en mí la fe. Bienaventurados los que creen en mí. Y a Tomás le dijo, porque pusiste el dedo en la llaga, ¿crees? Felices los que creen sin haber visto. Amén. Felices los que creen y siguen apostando a la vida, a pesar que a veces pasamos enfermedades crueles, situaciones difíciles, crisis emocionales, hasta fracasos laborales, pero seguimos creyendo en el Señor. Y decimos, el Señor vive, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y el Señor que me sacó todo me lo va a devolver en creces. Amén. Sí, Porque el Señor. Señor te devuelve en creces. Amén. A veces nos saca para volvernos a dar. Amén. Amén. Por otra parte, Dios no necesita milagros para darse a conocer con su certeza. Él necesita hombres y mujeres que crean en Él. Amén. Sí, Cuando Señor. vaya a un hospital y vea enfermos, diga, Señor, no entiendo por qué hay gente que sufre. Aún chicos que están internados. Yo creo en ti, Señor. Porque detrás de esto también hay un mensaje que tienes para mí. Yo no entiendo por qué mi familiar hay personas que sufren enfermedades crónicas. No lo sé, Señor, es un misterio la vida. A veces me preguntan, Señor, ¿por qué, pastor, por qué personas
le pasa esto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Dios nos dio la libertad al ser humano. Y si las cosas ocurren es por nuestra decisión. Si hay guerras no es porque Dios provoca la guerra. Si hay discriminación social no es porque Dios quiere la discriminación social. Si hay luchas entre clases no es porque Dios quiere eso. Dios soñó desde el principio que el ser humano viva bien. El proyecto de Dios, o como dijo Martin Luther King, él tuvo un sueño. Amén. El sueño que tuvo Dios era que el ser humano sea feliz. Amén. Pero el pecado nuestro nos hace infeliz. El egoísmo, la avaricia, la posesión de las cosas. Cuando rompemos y nacemos de nuevo, entendemos que la vida tiene otro sentido, porque lo que antes era poseer, ahora es compartir. Amén. Lo que antes era quitar, ahora es devolver. Como hizo Zaqueo, que devolvió 4 veces más de lo Amén. que había robado. Muchos políticos no tienen que escucharlo esto, ¿no? Es decir, la corrupción está en uno. La corrupción está en uno, no está en las instituciones. Cuidado con esta prédica que se hace en los medios de empezar a dudar de la política. Pues la política, como cualquier ciencia, es un servicio. Hay gente buena y mala como en todas las instituciones. Pero tenemos que seguir apostando a lo que Dios puso en la tierra. Porque un médico me atendió mal no quiere decir que todos los médicos sean malos. Amén. Porque una enfermera, o un enfermero, ya que está Marina, me dio mala inyección no quiere decir que todos le erren. Yo tuve una mala suerte que me tocó un practicante y le pifió cuando me dio la inyección. Después le voy a contar lo que pasó. Pero porque un maestro enseñe mal, una maestra no quiere decir que todos los maestros o maestras enseñen mal. Pero es fácil echarle la culpa al otro, no hacernos cargos. Por eso es importante entender esto. Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre de sus hechos. Pablo habla mucho del viejo hombre y del nuevo hombre, o de la vieja mujer y de la nueva mujer. Revestidos de nuevo, del cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni encina, siervo libre, sino en que en Cristo todos y con todos. Todos somos en Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Léalo. Para Buenas obras. buenas obras. Repito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para Buenas buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano que anduvieses en ella. Es decir, que antes que vos nacieses, ya Dios había preparado para vos una buena obra. Amén. Amén. Termino. Jesús nos pide renacer del agua y del Espíritu. Amén. Los que no se bautizaron físicamente, va a haber pronto un bautismo. Amén. Y los que no nacieron del Espíritu, es oportunidad esta noche de nacer. Amén. Amén. No importa conocer a Dios acá, hay que conocerlo en el corazón. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque no puedo decir Señor, Señor, entraréis al reino de los cielos, sino por hacer la voluntad del Padre. Amén. Oremos. Padre, Amén. bendecimos este encuentro que estuvo este sabio varón llamado Amén. Nicodemos Sí, Señor. contigo, Jesús, en la tierra. Tú fuiste tan sencillo en todas tus pláticas, Señor, que le dijiste, Nicodemos, para entenderme no tenés que estudiar teología, tenés que nacer de nuevo. Fíjate el viento, Nicodemo, que va de un lado al otro, que produce movimientos en los árboles, en las hojas, pero nadie lo ve. Así es nacido de la persona que es nacida en el Espíritu. Nicodemo, mirame a mí, que ando en medio de la gente,
ando con aquellos que me buscan en espíritu y en verdad. Una vez Jesús se encontró con una mujer en Samaria. Los samaritanos adoraban al Señor en el monte de Gerizim, los judíos en el templo de Jerusalén. Y Jesús dijo, llegará la hora que el Padre buscará adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. No importa dónde, en el colectivo, en el baño, en la cocina, en la escuela, en la calle. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén, Señor. Que entiendan la dimensión del espíritu. Sí, Señor. Que las cosas que ocurren no es una casualidad más de la vida, sino que es un efecto espiritual que tú produces en nosotros. Amén, Señor. Que entendamos, Señor, este nuevo nacimiento y que lo experimentemos todos los días de nuestras vidas. Amén, Señor. Señor, como esta canción de tu sierva, algo nuevo se está dando en nuestras vidas. Sí, Señor. Algo nuevo, Señor. Gracias, Señor. Esa novedad que nos trae todos los días, que transforma la rutina en alegría, Señor. Amén. Aquello que es mecánico en algo que es creativo, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tu mover es inescrutable, no lo podemos ni agarrar, ni atrapar, ni poseer. Está en nosotros y con nosotros, y produce en nosotros sabias nuevas que hacen reverdecer nuestras vidas, nuestras hojas marchitas en hojas de esperanza, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que acabamos de leer, por esta experiencia que tuvo este varón que dice que después seguía el secreto. Señor, que haya muchos Nicodemos que vayan a ti, Señor. Si nosotros somos como este maestro de la ley, que te entendemos por la razón, hoy te empezamos a sentir por el corazón. Amén, Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Y amén, Dios los Señor. bendiga. Amén.